Hoy vamos a estar estudiando Éxodo, capítulo 4. Vamos a retomar las predicaciones sobre Éxodo, estamos en capítulo 4, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 9. Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y comienza así. Moisés respondió: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan: ¿no se te ha parecido el Señor? Y el Señor le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, mete la mano en tu seno, añadió el Señor. Y Moisés metió la mano en su seno, y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno. Y cuando la sacó, se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen, ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Pero si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos esta bendición de poder estar en tu presencia, donde tú habitas por medio del templo que conformamos todos nosotros que somos piedras vivas, Señor, para poder ser animados, para poder ser consolados, para poder ser amados por ti, mientras, Señor, te damos la alabanza y la adoración que tú mereces recibir del pueblo que tú has rescatado con la sangre de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, Señor, que informes nuestras mentes con la verdad del Evangelio de Jesucristo y que nuestros corazones sientan un deseo, Señor, por caminar en tus propósitos, caminar en tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a que lo que aprendemos y escuchamos se vuelva una realidad en nuestras vidas para vivir conforme a la gloriosa palabra, al glorioso Evangelio que tú has revelado por medio de la Escritura, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija en este tiempo y que la palabra cumpla el propósito por la cual está siendo predicada en cada uno de nuestros corazones. Tú sabes cómo llegamos aquí cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son las mayores necesidades de nuestra alma en este día, Señor. Y yo te pido, Señor, que en tu gracia suplas cualquier necesidad que hoy nosotros tenemos, para que salgamos de aquí de una manera distinta a como llegamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Es bueno recordar, cuando vamos a comenzar esta sección, que la conversación que tenemos en el capítulo 4 es parte de la conversación que Moisés está teniendo cuando él ve una zarza ardiendo que no se consume. Esa conversación no ha terminado. Es una continuación, ¿verdad? Pero es una conversación que revela características del carácter de Dios que todos deberíamos de conocer, y al mismo tiempo revela también realidades del corazón del ser humano que todos deberíamos de reconocer. Desde mi perspectiva, es de esas secciones en la Escritura donde se nos describe lo extraordinario que es Dios y al mismo tiempo lo ordinario que es el ser humano. Y es precioso poder encontrarlo en una sección tan pequeña porque nos permite profundizar en ella y estudiarlo. Vamos a ver lo extraordinario que es Dios por la forma en la que una simple conversación hace que resalten sus atributos. Sus atributos, por ejemplo, de santidad, de fidelidad, de soberanía, de omnipotencia, de omnisciencia, de paciencia, de amor.
entre otros atributos, en la forma en la que Él se está dirigiendo a Moisés. Pero al mismo tiempo vemos lo ordinario del ser humano, en que Moisés, a pesar de estar teniendo una conversación directamente con Dios, aún tiene dudas sobre lo que este Dios extraordinario pretende hacer. Y yo creo que muchos de nosotros podemos, en términos de los atributos de Dios, conocerlos, incluso creerlos, enseñarlos, pero cuando nos toca vivir confiando en los atributos de Dios y descansar en esos atributos de Dios para que su voluntad sea cumplida en nuestras vidas, ahí nos cuesta un poquito. Una cosa es lo que creemos, otra cosa es cómo vivimos lo que creemos. Y podemos tener bien en claro quién es el Señor, pero cuando nos toca practicar, a veces se nos hace difícil el manejo de las circunstancias, a pesar de tener claro lo que creemos. Entonces, la historia de Moisés en realidad no es tan distinta a la nuestra. Es un hombre poseedor de una naturaleza caída, tratando de entender los planes de un Dios extraordinario. Y no fue fácil para Moisés aceptar los planes de Dios en el momento en que Dios se está revelando a él por medio de una zarza, como tampoco es fácil para nosotros aceptar los planes de Dios cuando Dios nos habla por medio de su escritura, cuando Dios nos guía por medio de su espíritu o cuando Dios nos aconseja por medio de su iglesia. Porque al igual que Moisés, somos personas con una naturaleza caída tratando de entender los planes soberanos de un Dios extraordinario. Por eso estoy convencido que en la gracia de Dios, a partir de este pasaje, todos podemos entender una verdad, todos podemos conocer una verdad, todos podemos aceptar una verdad que sobresale en toda esta sección, versículos 1 al 9, y esa verdad es la siguiente. Dios mismo es la respuesta a las inquietudes que podamos tener para obedecer su llamado. Voy a repetirlo. Dios mismo es la respuesta a las inquietudes que podamos tener para obedecer su llamado. ¿Okay? Hasta este punto de la conversación, Dios le ha dado a Moisés suficiente información como para que Moisés pudiera decir: Señor, yo cumpliré tus propósitos. Vamos a recordar un poquito cómo se ha desarrollado esa conversación. En el versículo 6 del capítulo 3, versículo 6, vean lo que dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo primero que Dios está haciendo es decirle: yo soy el Dios de tus antepasados. Se trata de lo que Dios es. ¿Okay? Inmediatamente en el versículo 8, Dios le vuelve a decir: así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Lo segundo que Dios hace es decirle: yo he descendido para llevar a cabo algo. ¿Okay? Se trata de mi presencia con usted. Brincamos al capítulo 3, versículo 12, y Dios le vuelve a decir a Moisés: ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Tercero, lo que Dios le dice es: yo estaré contigo. ¿Okay? Vean que las respuestas de Dios siempre están dirigidas a Dios mismo. ¿Okay? Avanzamos al versículo 14 y Dios dice: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Lo cuarto que Dios le dice a Moisés es: yo soy el que soy. Nuevamente, se trata de mí. Pero no termina ahí. Avanzamos capítulo 3, versículo 20. Y dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Lo quinto que le dice a Moisés es: yo haré los prodigios. ¿Okay?
Y cuando uno ve las respuestas que Dios le está dando a Moisés en medio de esta conversación, usualmente uno podría rápidamente brincar y hacerse la pregunta, y bueno, ¿y qué está esperando Moisés? Con toda la información que Dios le ha dado, con toda la confianza que Dios le ha dado en el sentido de que Él es Dios, en el sentido que Él va a hacer lo que va a hacer, en el sentido que Él va a estar con Él, ¿qué más necesita Moisés para poder decir, Señor, yo voy, yo cumplo con tu voluntad? Y el problema de Moisés es el mismo que todos nosotros tenemos, ¿ok? A veces nos ponemos en una posición que no nos corresponde. Es una posición donde yo creo que no debiéramos de ponernos ahí. No es bueno para nuestra alma ponernos en la posición de convertirnos en consejeros de Dios. No es bueno para nuestra alma ponernos en una posición donde nos volvemos consejeros de Dios. Es una posición donde a veces nosotros podríamos cometer el error de querer recomendarle a Dios cómo hacer las cosas. Es una posición donde a veces queremos como ayudar a Dios a reconsiderar sus planes para nuestras vidas, porque posiblemente hayan ciertos elementos que Dios no ha considerado o que no ha tomado en cuenta, y es bueno que yo se los recuerde. O es una posición en donde a veces Él necesita escucharnos para ver si se le enciende el bombillo, porque seguramente no está viendo con la claridad necesaria con la que yo estoy viendo las cosas, y por eso necesita que yo intervenga y le explique a Dios lo que realmente está ocurriendo. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de vida donde queremos volvernos consejeros del Dios omnisciente. Y cuando vemos los cuestionamientos que hace Moisés en medio de esta conversación, yo me veo reflejado en ellos, y posiblemente muchos de nosotros también, porque lo que está pasando en Moisés es que él está perdiendo de vista quién es Dios y está perdiendo de vista quién es Él. Y por eso es que Moisés argumenta con Dios, y como vamos a ver más adelante, en el fondo le dice como, está bien, pero aunque todo eso esté bien, ¿no querés a alguien más? ¿Por qué no encontrás a alguien más? Dios le ha dicho a Moisés, soy el Dios de tus antepasados, he descendido, yo estaré contigo, yo soy el que soy, yo haré los prodigios. Siempre nos dirige a Él mismo, y es lo mismo que va a hacer en este pasaje. Sabemos que Moisés, por la conversación que está teniendo, él no está convencido de los planes de Dios. Él parece como que tiene sus dudas sobre los planes de Dios. Él no está totalmente de acuerdo con la forma en la que Dios está llevando a cabo sus propósitos. Vean lo que dice Éxodo 4:13. Aquí termina la conversación, prácticamente, digamos, como la intervención de Moisés. Éxodo 4:13 dice, pero Moisés dijo, te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras. Esto es como diciéndole a Dios, Señor, haz lo que quieres llevar a cabo, pero por favor no lo hagas conmigo. Hazlo con alguien más. Demostrando que no había en el corazón de Moisés una respuesta satisfactoria que Dios pudiera brindar para que Moisés realmente se dispusiera a cumplir con los propósitos de Dios. No importa cuántas objeciones pudiera poner Moisés y cuántas respuestas satisfactorias y suficientes Dios pudiera proveer, realmente Moisés no tenía el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y por eso se volvió consejero de Dios, diciéndole, Dios, alguien más, te va a salir mejor con alguien más. ¿Cierto que hemos estado ahí en algún momento de nuestras vidas? Una de las razones por las que dudamos de los planes de Dios y nos ponemos en ese lugar de consejeros, usualmente es porque lo que Dios nos está pidiendo tiene que ver con personas a las que tenemos que ir.
es porque tiene que ver con personas a las que Dios nos está enviando. Y es muy importante que como iglesia nosotros podamos entender que la misión de Dios se trata de almas, se trata de personas y se trata de libertad en esas almas y en esas personas donde Él nos está enviando. En el caso de Moisés, evidentemente, era el objetivo de liberar a un pueblo de una esclavitud terrenal y opresiva en este mundo caído, pero en el caso de su iglesia es liberar a personas que están bajo el dominio de Satanás y que están esclavizadas al pecado y traerlos a la libertad espiritual en Cristo. Pero es el mismo sentido, se trata de almas y se trata de libertad. Porque la misión de Dios siempre, siempre, siempre tiene como objetivo la libertad de las personas para su gloria, siempre. Ahora bien, esto no pasa exclusivamente cuando nosotros tenemos dudas de que tenemos que ir a ciertas personas, no pasa exclusivamente con misioneros que tienen que sumergirse en una cultura totalmente desconocida y aprender otro idioma y aprender costumbres. Evidentemente en esos casos cualquiera podría sentir cierto temor, pero no es el único caso, porque a veces, y yo sé que nuevamente todos nos podemos sentir como relacionados con esto o identificados con esto, a veces es más difícil ir a los que tenemos más cerca. A veces es más difícil hablarle de Cristo a nuestros familiares, hablarle de Cristo a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Y es justamente lo que está pasando en el caso de Moisés. Lo que Dios le está pidiendo a Moisés es vaya a los suyos, vaya a los hebreos. Moisés era hebreo, su familia toda hebrea, y Dios le está pidiendo ve a los hebreos y diles que yo los voy a liberar. Ve a Faraón, ese sí, es egipcio, y dile que yo voy a liberar a mi pueblo. Pero aquí hay algo que es importante que nosotros consideremos como para no condenar demasiado fuerte a Moisés. El último intercambio que Moisés había tenido con un judío no fue para nada agradable. El último intercambio que Moisés había tenido antes de huir nos permite ver que algunas de los peros que Moisés estaba poniendo no era que carecían de fundamento. Realmente los cuestionamientos de Moisés, al menos en esta parte de la sección, son válidos cuando entendemos lo que Moisés había tenido que vivir. Vean lo que describe Éxodo 2, versículos 13 al 15. Éxodo 2, versículos 13 al 15, dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir en la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. 40 años han pasado de este evento, donde Moisés tuvo que huir de Egipto. 40 años han pasado, pero cada uno de nosotros puede ver cómo hay experiencias en nuestra vida que incluso con el pasar de los años nos siguen marcando. De alguna manera tienen todavía influencia sobre nosotros. Yo creo que el haber matado a una persona, haber sido enjuiciado por los mismos de uno, los judíos, y haber sido perseguido por Faraón es algo que uno fácilmente recuerda 40 años después. Eso era lo que le había pasado a Moisés. Queriendo hacer un bien a sus hermanos y detener una pelea entre ellos, más bien terminó siendo expuesto por los mismos judíos, terminó siendo acusado de cometer un asesinato, aunque realmente lo había cometido, y terminó siendo perseguido por Faraón. Estoy seguro que esos recuerdos estaban vivos en la mente de Moisés. Entonces el cuestionamiento que vamos a ver a continuación no parece fuera de lugar en absoluto. Vean el versículo 4
capítulo 4, versículo 1, ahí empieza nuestra sección. Moisés respondió, y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ¿no se te ha parecido el Señor? Vemos que la preocupación de Moisés, él tiene diferentes preocupaciones a lo largo de esta conversación, pero en nuestra sección, la preocupación de Moisés es en cuanto a los hebreos, a los de su propio pueblo. Y su preocupación es si van a creer que realmente Dios lo está mandando a hacer lo que Él les va a ir a decir que Dios quiere hacer. La palabra creer es la que más se repite en toda esta sección. Moisés está sinceramente preocupado porque los hebreos le crean. Recuerden, Moisés huyó de Egipto perseguido por Faraón. Los egipcios sabían quién era Moisés. Ahora yo tengo que regresar a la tierra donde me quieren matar. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Pero no solo eso. Tengo que regresar a donde están los judíos que me despreciaron y me dijeron que quién me había puesto por rey o por juez sobre ellos, que me habían acusado públicamente de asesino. Y esto en medio de que el faraón está oprimiendo fuertemente a los israelitas. Y se supone que yo, que había huido de Egipto, ahora tengo que regresar 40 años después, con un poquito de canas, solo, y llegar a decirle al pueblo oprimido, Dios nos va a liberar. O sea, si nos ponemos en la perspectiva de esos hebreos que iban a recibir a Moisés, posiblemente nosotros hubiéramos dicho, está loco, ¿qué le pasa? Esos 40 años en el desierto lo volvieron loco. Okay, el cuestionamiento de Moisés es sincero, es real, es verdadero, tiene razones suficientes como para preguntar, ¿será que me van a creer? Que llegue una persona que viene de un desierto a decirme que vamos a ser liberados, yo le preguntaría, ¿y dónde está su ejército? ¿Cómo pretende usted liberarnos de la máxima potencia militar en aquel momento de la historia? No se ve muy convincente lo que usted me está presentando. Okay, hay razones para dudar de lo que Moisés tenía que plantear a los israelitas. Pero nosotros muy fácilmente cuando leemos estas secciones, nosotros podríamos poner nuestra mente en Moisés y nuestra mente en los cuestionamientos y perder de vista la forma en la que Dios trata con Moisés y la forma en la que Dios responde a Moisés. Por eso les decía que pasajes como estos exaltan el carácter de Dios en la forma en la que Él trata con un corazón humano. Y Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, y trata con el mismo amor, con la misma paciencia, con la misma ternura, con el mismo poder con el que trató con Moisés, así sigue tratando con nosotros hoy, porque es el mismo Dios. Y yo quisiera animarnos a todos a poder comprender que en medio de los cuestionamientos de Moisés, Dios atiende sus cuestionamientos, valida sus cuestionamientos y responde con la mejor respuesta posible, como lo hace para hoy, o como lo hace hoy con nosotros más bien. Vean qué grandioso, qué amoroso, qué paciente, qué cuidadoso es nuestro Dios, que ante la duda de Moisés de si van a creer o no, Dios le da 3 señales. Dios le da 3 señales para garantizar que sus planes se iban a cumplir, que lo que Moisés está planteando realmente se va a llevar a cabo, porque son señales sobrenaturales. Y todas estas señales tienen un propósito: demostrar que Dios está con él. En el fondo no son las señales simplemente es la manifestación externa de que la presencia de Dios está actuando, de que Dios está interviniendo en un momento específico en la historia de la humanidad para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que realmente está pasando ahí. Ahora, en el caso de Moisés, Dios escoge 3 señales sobrenaturales. Y quiero decirles algo, en el caso de nosotros, en la actualidad, Dios ha escogido una señal que ninguno de nosotros debería ignorar, la vamos a ver más adelante,
que es absoluta y completamente superior a las 3 señales que le dio a Moisés. ¿Vean lo que les estoy diciendo? En la actualidad, Dios nos ha dado una señal que es absoluta y completamente superior a las 3 señales que vamos a ver que Dios le dio a Moisés, de tal manera que nosotros podamos en confianza, en descanso en el Señor, llevar adelante su voluntad en nuestras vidas. Pero ya vamos a ver esa señal. Vamos a ver primero a Moisés. Recuerden, Dios mismo es la respuesta a las inquietudes que podamos tener para obedecer su llamado. Vean lo que pasa en los versículos 2-5. Versículo 1 era el cuestionamiento de Moisés. Esta es la respuesta de Dios al cuestionamiento de Moisés. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara, respondió Moisés. Échala en tierra, le dijo el Señor. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Cada una de estas señales tiene el propósito de demostrarle a los israelitas que Dios está ahí, que Dios está con Moisés, que Dios está presente y que Él quiere llevar adelante un propósito. Le pide que eche su vara, su cayado, que lo lance al suelo, se convierte en una serpiente y posiblemente lo más lógico sería concluir que esa serpiente es venenosa porque Moisés huye de ella. O sea, como que Moisés se sorprende, él no sabe qué va a pasar con la vara. La vara cae al piso y se convierte en una serpiente. ¿Qué haríamos nosotros? Obviamente nos echamos para atrás. ¿Okay? Y Dios le da una indicación y le dice, tómala por la cola. Y esa indicación es, tómala con fuerza, tómala con confianza, ¿verdad? Y Moisés se extiende a agarrarla por la cola. No sé si ustedes saben un poquito de herpetología o si han visto programas como Serpientes en la Ciudad o cosas así. Tomar a una serpiente con la cola no es algo que se debe hacer con ligereza. ¿Okay? Realmente cuando uno toma una serpiente venenosa por la cola, es un momento de gran vulnerabilidad y uno se expone a que esa serpiente inyecte su veneno en algún lugar de nuestro cuerpo. Moisés se extiende a tomar la cola, está confiando en Dios, está viendo una serpiente venenosa, se extiende, la toma por la cola y se vuelve a convertir en una vara. Eso es una señal inequívoca que demuestra el poder de Dios sobre su creación. Él tiene la capacidad de volver un animal en una vara y de volver una vara en un animal. Ese es el poder de Dios. Pero el enfoque, como les decía, no está en la señal. Lo único que demuestra esto es que Dios está con él. Vean lo que él le dice en el versículo 6, versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En el fondo la señal es solo como decir, voy a hacer esto para que fijen su mirada en mí. Voy a hacer esto para que fijen la mirada en el Todopoderoso. De manera muy interesante, Moisés no pide otra señal. No sabemos qué está pensando Moisés con lo que acaba de pasar. Pongámonos en los pies de Moisés. Si eso nos acaba de pasar a nosotros, ¿cómo estaríamos? ¿Qué estaríamos maquinando? Pero Dios no deja a Moisés ahí, le da una segunda señal, versículos 6-8. Le dice, ahora mete la mano en tu seno, añadió el Señor, y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa, blanca como la nieve. Vuelve a meter la mano en tu seno, le dijo él, y él volvió a meterla en su seno y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda. Yo posiblemente, si hubiera sido Moisés y veo esa señal, yo hubiera dicho, suficiente. En serio, lo que pasó con la vara y la serpiente, suficiente. Pero ¿saben qué está haciendo Dios aquí? Está cuidando a Moisés. Está atendiendo un corazón humano. Está atendiendo la debilidad de un hombre que posee una naturaleza caída y le está diciendo, voy a darte todavía más. Voy a darte más de lo que necesitas. Le da una segunda señal. Moisés mete la mano en su túnica y la mano sale blanca como la nieve. Imagínense nuevamente eso, la lepra.
Lo que era la lepra en aquellos tiempos, incluso en nuestros tiempos, pero a nivel social, era separación, era rechazo. Y Moisés mete la mano en su túnica, posiblemente en una túnica, y cuando la saca es blanca como la nieve. Imagínense el contraste con el resto del cuerpo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si sacamos la mano de nuestro cuerpo y nos damos cuenta de que estamos leprosos? Hace 5 segundos estábamos sanos y ahora tenemos lepra. Ahora, la lepra está en mi mano, el resto del cuerpo está bien. Pero cuando Dios le dice, mete la mano en tu seno, eso es algo que se traslada con el contacto a diferentes lugares del cuerpo, y meter la mano por dentro es esparcir la lepra al resto del cuerpo. Eso sería lo natural de la lepra. Pero lo que pasa más bien es que cuando mete su mano en la túnica y saca su mano más bien se sana. Eso es una manifestación externa del poder que tiene Dios sobre la enfermedad, de la capacidad que tiene Dios de sanar. Y lo más interesante es que Dios le dice, sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda. ¿Notan el cuidado de Dios? Okay, tal vez, digamos que no te creen esta. Bueno, no solo te he dado una, te he dado 2. Okay. Esto yo creo que en cierta medida está más dirigido al corazón de Moisés que hacia los hebreos que van a recibir las palabras de Moisés. Este es un Dios que atiende las necesidades del corazón de cada ser humano, y por eso yo les digo, nosotros podríamos enfocarnos demasiado en Moisés, en las respuestas de Moisés, en los argumentos de Moisés, pero esto es uno de los pasajes más lindos donde podemos ver el amor del Señor, el amor con que el Señor trata a un corazón caído. Y les recuerdo, es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Este mismo amor es la forma en la que Dios trata cada día de nuestras vidas con nosotros. Es un Dios que nos ama profundamente y está dispuesto a atender las mayores necesidades que nuestros corazones tienen, específicamente cuando se trata de hacer su voluntad en este mundo caído. Nuevamente, sin Moisés decirlo, Dios incluso le dice, habrá una tercera señal. Moisés no lo está pidiendo. Con esas 2, ¿verdad? Es como, ya es demasiado. Dices, es suficiente, pero Dios le da una más, versículo 9. Pero si todavía no creen estas 2 señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Esta última señal, cuando nosotros avanzamos en el relato de Éxodo, vemos que Moisés hace las primeras 2, pero no sabemos si hace la tercera. Esta última tercera del versículo 9, no sabemos si la lleva a cabo, pero interesantemente, esta se convierte en el primer prodigio. Esta viene a ser la primera plaga donde el agua es transformada en sangre. Pero volviendo al punto, después de que Dios le dice de 4 maneras, se trata de mi presencia en usted, se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de que yo estoy con usted, se trata de que yo voy a llevar adelante ciertos propósitos. Moisés tiene objeciones sinceras, Dios las responde por medio de señales, pero estas señales en última instancia lo que están diciéndole a Moisés es, yo estoy aquí. Y lo que le va a decir a los hebreos es, yo estoy aquí. Por eso nosotros podemos decir, Dios mismo es la respuesta a las inquietudes que podamos tener para obedecer su llamado. Todo lo que necesitamos saber es quién es Dios y que Dios está con nosotros. Es todo lo que necesitamos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y yo quiero que nosotros podamos entender algo, familia, y se lo digo con todo mi amor. Dios nunca nos va a pedir algo que no sea parte de sus propósitos soberanos. Y nunca nos va a pedir algo que no vaya de acuerdo a su plan. Y todo lo que necesitamos es su presencia. Dios nunca nos va a pedir algo que su gracia no pueda suplir. Dios nunca nos va a pedir algo que su presencia no pueda cubrir. Dios nunca nos va a pedir algo que el Evangelio no pueda satisfacer. Él es todo lo que necesitamos, absolutamente
todo lo que necesitamos y está con nosotros. Por eso es que debemos de cuidarnos de caer en la tentación o cometer ese error de ponernos en la posición de consejeros de Dios. Lejos de ser consejeros, el Señor más bien nos llama a confiar en quién es Él y el poder que tiene para llevar a cabo sus propósitos soberanos. La historia que tenemos aquí de Moisés, entre otras cosas, quiere enseñarnos justamente a no cometer los errores que cometió Moisés. Y para eso tenemos que aprender de lo que él experimentó. Y quiero decirles algo. Moisés no pidió señales. Él lo que dice es, ¿cómo puedo estar seguro de que van a creer? En la Biblia, más adelante, tenemos el caso de Gedeón. Por ejemplo, Dios le dice, vas a liberar al pueblo de la opresión de un pueblo vecino, un pueblo pagano, y Gedeón le dice, pero necesito una señal, ¿verdad? Casi que poner una alfombra afuera, un día la alfombra va a estar mojada y todo lo demás seco, al día siguiente todo lo demás seco y la alfombra mojada, ¿verdad? Esas historias están ahí no para que nosotros le pidamos señales al Señor. Están ahí para enseñarnos la misericordia que Dios tiene con corazones caídos, con corazones que son lentos para aceptar la voluntad de Dios en sus vidas. Y esos corazones somos todos nosotros hoy en el presente. Y sin embargo, nosotros vemos estas 3 señales que Dios le dio a Moisés y no son en nada comparables con la señal que hoy usted y yo tenemos. Voy a darle 15 segundos para que piense cuál es la señal más increíble que Dios nos puede haber dado a cada uno de nosotros hoy para que con determinación llevemos adelante la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces nosotros podríamos decir, bueno, si tuviéramos esas señales que tuvo Moisés, sería muy fácil, ¿verdad? Si Dios se me aparece y me da esas 3 señales, sí, sobrado, voy a hacer la voluntad del Señor. Pero es que Él ha hecho algo más grande y nos ha dado una señal todavía más espectacular que la que le dio a Moisés. Y la señal más gloriosa que cada uno de nosotros puede tener hoy en día, familia, es que en el lugar donde una vez un hombre que fue crucificado y fue sepultado, ese lugar hoy está vacío. Ese lugar está vacío porque la muerte no pudo con él, porque resucitó para ascender en gloria y porque está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué mayor señal que la derrota del pecado, de la muerte y de Satanás que efectuó Jesús en nuestro favor al morir y resucitar necesitamos hoy para que nuestro corazón se disponga a llevar adelante la voluntad de Dios en nuestras vidas? El sepulcro vacío, familia, es la señal suficiente de Dios para que entreguemos nuestras vidas a su causa. El sepulcro vacío en nada se compara a una vara convirtiéndose en una serpiente, en nada se compara a una mano convirtiéndose en lepra, en nada se compara a un agua convirtiéndose en sangre. Esto es que alguien murió y alguien venció a la muerte, y ese alguien es Cristo. Y la tumba vacía es la señal que usted y yo necesitamos, la señal suficiente, familia, para que nosotros digamos, voy con todo por la causa de Cristo en este mundo. Voy por todo por la causa de Cristo en mi vida. Voy por todo por la causa de Cristo para la gloria de su nombre. Es la señal suficiente. No necesitamos más que eso. Y eso ya se dio. Y tenemos el testimonio en las páginas de la Escritura. Uno podría pensar, la señal es suficiente, pero
de manera continua Dios le recuerda a Moisés, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Vean qué glorioso es nuestro Dios y qué inmutable es nuestro Dios. Eso exalta el carácter de Dios, que en Mateo 28 Jesús nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué demuestran esas señales en el caso de Moisés? Que Dios tiene toda autoridad. Jesús resucita y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Moisés tenía que ir a la libertad de los cautivos de un mundo terrenal. Nosotros tenemos que ir a la libertad de los cautivos de un mundo espiritual. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todo lo que Él les ha mandado. Moisés lo único que necesitaba era saber que la presencia de Dios iba a estar con él. Y vean qué precioso lo que Jesucristo nos dice a nosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben cuál es la manera en la que Dios trata con corazones caídos como usted, como los suyos y el mío hoy en la actualidad? Nos ha dado una señal, el sepulcro vacío, y nos ha dado una promesa, la promesa de su eterna presencia con nosotros. Familia, esta es la combinación perfecta y suficiente para que cada uno de nosotros diariamente dedique su corazón al avance del reino de los cielos en este mundo caído. Y que cuando lo hagamos, lo único que procuremos sea la gloria de su nombre. Y ojalá todos podamos salir de aquí recordando que Dios mismo es la respuesta a las inquietudes que podamos obtener, que podamos tener para obedecer su llamado.